Buenas tardes, distinguidos y apreciados compañeros. Tengan todos y cada uno de ustedes la mejor de las tardes. Definitivamente es un honor poder estar con ustedes nuevamente en este salón virtual de clases y consecuencia de ello, pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes su asistencia a este curso virtual. Por lo tanto, es en este caso una clase más del curso de Derecho Administrativo 1 y por lo tanto vamos a proceder ahora mismo a identificar nuestro margen a través del cual se lleva nuestro curso. No obstante ello, pues si ustedes podrían confirmarme si existe algún problema de comunicación, si logran ver principalmente la presentación y escucharme, les voy a habilitar un minutito y yo voy a empezar entonces nuestra clase en breve. Bueno, agradeciendo a todos los compañeros que han informado que efectivamente se escucha bien nuestra clase, entonces vamos a proceder ahora mismo a identificar nuestro objetivo en clase, gracias a todos los que han escrito, y nuestro objetivo es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala en su formación profesional conozca de la administración pública, la organización administrativa y las personas públicas. Por lo tanto, entonces vamos a identificar ahora mismo qué es la administración pública. Bueno, primero vamos a identificar que la administración pública definitivamente es la máxima institución política que tiene el poder de acción del Estado, ya que trata de fijar los métodos, normas y técnicas que van a regular la función administrativa del Estado a través de la cual éste va a lograr la consecución de sus fines para los que ha sido creado y que se resumen en la obtención del bien común. Bueno, hablemos un poquito de la administración pública. Cuando hemos identificado la forma a través del cual el Estado ha quedado debidamente dividido, establecemos y de conformidad con la ley, ¿verdad? Específicamente en el artículo 140 de la ley de la Constitución Política de la República, vamos a establecer que Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Vemos cómo definitivamente la Constitución Política de la República nos establece de que el Estado se organiza para garantizar derechos a las personas, pero también nos establece una forma de gobierno a través del cual el mismo se lleva en su orden lógico. Pero principalmente identificamos que la función administrativa o el ámbito o el ámbito a través del cual se hace valer el poder, definitivamente es a través de la soberanía. Y es que esta soberanía se deriva o radica del pueblo, que es quien la delega. Y recordarán ustedes la semana pasada, específicamente cuando identificábamos el margen de que el poder público es vinculante en este aspecto, puesto que el poder definitivamente de conformidad con lo que establece el artículo 150 de la Constitución Política de la República, proviene del pueblo y su ejercicio está sujeto a las limitaciones que se señalan en la ley. Por lo tanto, entonces el Estado, independientemente de cuál sea la forma en que
o perdón, quienes sean las personas que representen el ámbito administrativo, siempre se va a organizar y se va a llevar a cabo la regulación a efecto de obtener siempre la realización del bien común. Este bien común que ustedes lo podrán encontrar patentizado en el artículo 1 de la Constitución Política de la República, pues definitivamente ahí es donde la Constitución Política de la República determina y establece que el fin supremo del Estado es dicha realización, es decir, el bien común. Por su cuenta, entonces, la organización administrativa va a equivaler al conjunto de organizaciones públicas conectadas, interdependientes o relacionadas entre sí. El conjunto de organizaciones que integran una organización compleja denominada definitivamente Estado de Guatemala. Las principales organizaciones que integran el Estado de Guatemala se van a fundamentar en definitivamente la Constitución Política de la República y las leyes que así lo nominan. Por lo tanto, entonces la organización administrativa del Estado se va a integrar a través del Poder Ejecutivo, que habrá de realizar tareas conforme a su Constitución y a sus leyes respectivas que le han sido asignadas. Es importante identificar entonces quién elige el ámbito a través del cual se lleva a cabo, quiénes eligen el ámbito de representación del Poder Ejecutivo. Y esto es importante, porque cuando establecemos y determinamos que efectivamente nosotros como pueblo somos los que, ojo, elegimos nuestras autoridades, y es por eso que establece que, de conformidad con la ley, nuestro gobierno es democrático y representativo. Y este ámbito entonces nos conlleva que nosotros somos quien delegamos esta función administrativa, y la organización administrativa va a fundamentarse definitivamente en la Constitución Política de la República, pero también no vamos a identificarlo únicamente como ese aspecto de forma genérica, puesto que también podemos tomar en cuenta que, de conformidad con el artículo 224 de la Constitución Política de la República, vamos a encontrar que el territorio de la República se divide para su administración en departamentos y estos en municipios, y la administración será descentralizada y se establecen regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales, que podrán estar constituidos por uno o más departamentos para un solo impulso racionalizado al desarrollo del país. Sin embargo, cuando se establezcan los intereses de la nación, el Congreso podrá modificar la país. Bueno, hablando en este aspecto o en este ámbito general, entonces a partir del artículo 223 de la Constitución Política de la República, podemos establecer cómo efectivamente se está organizando el Estado de Guatemala efectivamente para llevar a cabo todas y cada una de sus consecuciones primordiales. Por lo tanto, los principios generales de la administración pública van a ser las siguientes. Primero, la competencia. La competencia de esta administración definitivamente es la medida del órgano administrativo para el ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas por el derecho objetivo. Y luego identificamos el margen de la jerarquía, puesto que la organización administrativa da lugar a una serie de relaciones de subordinación y coordinación entre los órganos de la administración en su ámbito meramente interno.
Entonces, tanto la competencia como la jerarquía la vamos a patentizar específicamente en el mismo artículo 224 de la Constitución Política de la República que ya habíamos identificado, que nos identificaba que la administración es como descentralizada y se establecen regiones de desarrollo y criterios económicos. ¿Por qué hablamos el tema de la descentralización? Porque lo que se pretende es de que el poder público no quede centralizado solo en un funcionario público, y el tema de la descentralización se enfoca en particular en poder, en este caso, delegar la función o delegar sus atribuciones a todas las personas a todos los entes en una forma o de una manera a través de la cual podamos considerar que efectivamente se cumple con la finalidad objetiva, obviamente, del Estado. Bueno, formas de organización administrativa. Bueno, esto es en el ámbito de los centralizados. Estas formas de organización son definitivamente vinculantes y son necesarias. Vamos a identificarlas a cada una de ellas. Y en las centralizadas dice que son los órganos que dependen inmediata y directamente del titular del Poder Ejecutivo. Tienen un superior jerárquico. El organismo ejecutivo rige la centralización. Vamos a establecer, ¿verdad?, que efectivamente cada uno de los órganos administrativos derivados del organismo ejecutivo van a establecerse o se van a dividir en distintas formas de cumplir con los fines a través de los cuales el Estado ha sido organizado. A través de este ámbito centralizado, vamos a entender y vamos a comprender por qué se identifican los distintos ministerios. ¿Por qué? Porque estos van a depender directamente del Poder Ejecutivo. ¿Cómo así? Por ejemplo, hablemos un poquito, por ejemplo, el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es una entidad, obviamente, centralizada. ¿Por qué? Porque depende exclusivamente del gobierno, en línea recta. En ese sentido, definitivamente el superior jerárquico siempre va a ser el ministro correspondiente, y oportunamente va a tener otras funciones que ya vamos a identificarlas en la organización administrativa en qué consiste, pero en términos generales podemos comprender que efectivamente todos y cada uno de los ministerios centralizadamente lo que hacen es cumplir estos fines a través de los cuales el Estado ha sido organizado. Por eso es que si analizamos cada uno de los ministerios, vamos a entender de que todos y cada uno son para garantizar a los habitantes de este ámbito de obtener una vida plena, de que sea el Estado el quien garantice, ojo, no que otorgue todos los medios, pero que sí sea el Estado el que garantice la consecución de sus distintos fines. Ahí entendemos por qué entonces está el Ministerio de Educación, obviamente porque se garantiza la educación primaria y básica de los jóvenes. Vemos e identificamos el ámbito de la salud a través del Ministerio de Salud. Vemos, por ejemplo, el ámbito de la construcción de carreteras a través del Ministerio de Comunicaciones. Vemos cómo se explotan los distintos recursos naturales a través del Ministerio de Energía y Minas. Vemos cómo se garantiza la alimentación de las personas, específicamente el impulso de la agricultura a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Alimentación. Y así sucesivamente vamos a entender de que todas y cada una de estas entidades devienen o derivan a ser eminentemente vinculantes en cuanto al interés propio del Estado. Bueno, luego identificamos la desconcentración, y son los entes que guardan relación jerárquica con algún órgano centralizado, pero existe cierta libertad en lo que respecta a su actuación técnica. Bueno, por ejemplo, en cuanto a la desconcentración, ¿sí?, vamos a entender, por ejemplo, digamos, en la desconcentración podríamos identificar
por ejemplo, el ámbito de, hablemos de la Policía Nacional Civil. Definitivamente, la Policía Nacional Civil es un ente que guarda una relación jerárquica. ¿Con quién? Con el Ministerio de Gobernación, ¿sí? El Ministerio de Gobernación es el encargado de otorgar la seguridad y es entonces el Ministerio de Gobernación el que centralizadamente deriva del Poder Ejecutivo. Ahora bien, la Policía Nacional Civil definitivamente va a ser una entidad que se desconcentra y bueno, y realmente es por identificación la desconcentración, se desconcentra efectivamente como una entidad particular, siempre en marco, ojo, en marco a la seguridad. Cuando hablamos de la seguridad, debemos de entender de que la seguridad no solo es o no solo va a corresponder a la seguridad personal, sino que también a la forma a través de la cual se debe de identificar a la persona. Y es por ello que también del Ministerio de Gobernación depende el registro de las personas jurídicas. Y así sucesivamente todas las entidades que podamos conocer e identificar del Estado, que sean pues no distintas, ¿verdad? Sino que dependan de determinado ministerio, son entidades desconcentradas. Sin embargo, estos entes van a tener la característica que van a guardar una relación jurídica o una relación jerárquica con un ente centralizado, normalmente con los ministerios. Bueno, las descentralizadas. Su estructura definitivamente se deriva de entes que ostentan una personalidad jurídica propia, distinta a la del Estado y la misma que es ligada con el jefe del Poder Ejecutivo es de carácter indirecto. Acá podemos identificar en términos generales la Universidad de San Carlos y las municipalidades. ¿Se recuerdan la semana anterior que hablábamos precisamente de la personalidad jurídica del Estado? Y que dentro de ellas identificábamos que la teoría que nosotros podemos identificar es la teoría de las dobles voluntades. ¿Por qué? Porque esta teoría nos identificaba que el Estado es un solo ente, es un solo órgano administrativo y por lo tanto va a estar siempre actuando o va a derivar el mismo siempre de este ámbito a través del cual se lleve a cabo, en este caso, acciones de naturaleza pública como privada. El Estado siempre va a estar, pero no puede dividirse como personalidad en dos aspectos, no. El Estado, su personalidad jurídica es única. Entonces, cuando identificamos entidades descentralizadas con personalidad jurídica propia, son estas entidades, ojo, cuando hablamos de esta personalidad jurídica, no estamos diciendo de que vayan a ser ajenas al Estado, no. Hablamos de que van a tener su propio patrimonio. En el caso de las municipalidades, por ejemplo, esto lo podemos ver específicamente o claramente cuando se inician o se instan procesos de naturaleza laboral. Por ejemplo, en los procesos de naturaleza laboral, a través de los cuales es el Estado el que se encuentra, en este caso, seriamente, es el Estado el que se encuentra seriamente afectado, ¿verdad? Por el tema de los contratos de distinta naturaleza, ¿verdad? Contratos 022, contratos renglón 031 y distintos que conllevan a una relación laboral, pero que evidentemente, pues lo han establecido a través de contratos de servicios técnicos o profesionales y consecuencia a ello, entonces, cuando las personas demandan, ojo, cuando son entidades centralizadas y desconcentradas, se va a demandar siempre en general al Estado de Guatemala. Y derivado de esa demanda al Estado de Guatemala, solo se van a identificar las entidades nominadoras. Pero distinto es, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, el Registro Nacional de las Personas, RENAP por su cuenta tiene su propia, propia personalidad jurídica y ellos hacen valer sus respectivos derechos. Esto sucede efectivamente en el caso también de las municipalidades, porque estas también cuentan con su propio patrimonio y consecuencia de ello es en donde identificamos o podemos establecer entonces cuál es la diferencia entre entidades centralizadas, desconcentradas y descentralizadas.
Con esto, entonces, espero haber podido ir aclarando el marco del presente curso. Si alguien tiene alguna duda, amigos, pues este es el preciso momento a través del cual ustedes pueden realizarla y bueno, tal vez no solo dudas, ¿verdad? También si alguien quisiera ampliar algo, pues también es, para esto estamos, ¿verdad? Para poder ampliar, si alguien tiene alguna observación, pues en este mismo momento vamos a realizar sus respectivas dudas o preguntas. Entonces, por lo tanto, voy a habilitarles 2 minutos, 3 minutos, voy a habilitarles para que ustedes puedan realizar sus dudas, consultas o algún comentario que tengan. Y en este mismo momento yo también voy a proceder también a contestar las respectivas preguntas que vayan surgiendo en marco al presente curso. Entonces, los veo en breve, distinguidos amigos, y vamos a continuar.
Bueno, continuando en marco a nuestro presente curso, entonces vamos a identificar. Por ejemplo, nos pregunta un compañero acá que si aparte de la PNC, ¿qué otras entidades desconcentradas? Bueno, realmente tenemos, pues, son todas las entidades que sean, o que se encuentren en los distintos ministerios, ¿verdad? Por ejemplo, la aeronáutica civil, por decirles algo, ¿verdad? Que también la aeronáutica civil también es una entidad del Estado, obviamente desconcentrada del mismo. Había un compañero nos ha enviado un organigrama completo del sector de la administración pública, y definitivamente ahí vamos a encontrar básicamente las respuestas que ustedes me han hecho, y es definitivamente bastante amplio en cuanto a la forma en que se organizan las mismas. Vamos a ver, en el caso del IX nos preguntan acá, bueno, pues el IX también es una entidad que es creada efectivamente como un ente distinto, ¿verdad? Y del cual pueden ustedes notar que el mismo también tiene una personería jurídica propia, e incluso cuando los intereses del IX son violentados, pues también el IX es el que hace valer sus respectivos derechos ante los órganos jurisdiccionales, por esa personalidad jurídica que en particular o con la cual efectivamente cuentan en una manera distinta. Bueno, en este sentido, también vamos a encontrar también ahora mismo el ámbito, según las preguntas que acá nos dicen, dice, ¿cuál era la diferencia entre las tres formas de organización administrativa? Bueno, definitivamente la diferencia entre las tres va a radicar en la forma, ¿verdad? Primero las centralizadas, las que derivan específicamente o exclusivamente del Estado central. Las desconcentradas son las que se derivan de las centralizadas, y las descentralizadas son las que sí tienen incluso personería o personalidad jurídica propia. Dice acá un compañero que sí le puedo explicar sobre la solidaridad y subsidiariedad de las responsabilidades civiles. Toda vez que, según indica el artículo 1665 del Código Civil, establece que la responsabilidad es subsidiaria, mientras que la Constitución política establece que es solidaria. Bueno, en este caso, de conformidad con, digamos, con el ámbito a través del cual identificamos la responsabilidad civil del funcionario y empleado público, cuando identificamos en la Constitución que es solidaria, quiere decir de que va a responder sobre los intereses que el Estado se le hayan afectado, y de esa cuenta va a responder directamente, solidariamente, frente al daño o al perjuicio que se le haya causado al patrimonio del Estado. En este caso, el ámbito o la diferencia entre subsidiario y solidario es de que subsidiario es que va a complementar. Ahora, solidario es que es conjunta la obligación. Bueno, en caso de las municipalidades, se establece, son descentralizadas, pero reciben un subsidio mensual del gobierno. Ellos están obligados a rendición de cuentas anual por periodos a los habitantes, porque muchos no lo hacen, porque no hay institución que dedique a la inspección de todo lo relacionado a las obras públicas. Sí las hay, Byron. Sí existe una institución, se denomina la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es esta entidad que se encarga de inspeccionar, verificar y establecer que haya una efectiva erogación de gastos. Esto es importante tomarlo en consideración, porque esta efectiva erogación de gastos nos va a conllevar a una efectiva y eficaz o a un efectivo y eficaz uso de los recursos públicos. Cuando los mismos son establecidos, en este caso, como vamos a ver, ¿cómo les explico? Vamos a ver, en el caso ¿verdad? De las obras públicas a las que nos refieren, cuando las mismas no son ejecutadas conforme a los requerimientos, pues obviamente las municipalidades pueden ser sometidas a una inspección en particular. Nos pregunta acá una compañera, la compañera Leslie Osorio, que si el Ministerio Público también es una entidad descentralizada o no. Bueno, vamos a ir al artículo. Vamos a identificar el Ministerio Público. Vamos a ir ahora mismo al Ministerio Público, artículo 251,
Y el Ministerio Público establece que es una institución auxiliar de la administración pública. Y los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. Por lo tanto, es una entidad definitivamente descentralizada. Bueno, esto es por el ámbito de las funciones autónomas, ¿verdad? Porque definitivamente en este caso, ¿verdad? El ámbito del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, pues definitivamente van a establecer su propia ley y definitivamente vamos a entender que efectivamente estas van a gozar este ámbito de personería jurídica en particular. Y ahí vamos a entender cómo incluso también en la misma Constitución se establece el ámbito del régimen municipal, donde identifica el ámbito de la autonomía municipal y con la cual identificamos por qué la municipalidad es autónoma. Asimismo, entonces, podemos establecer, ¿verdad? Este ámbito a través del cual se lleva a cabo, en este caso, la forma de organización propia del Estado. Aquí nos establece Janet, dice, el hecho que una institución sea descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica, debe ser fiscalizada o la exime. No, pues todas deben de ser fiscalizadas, ¿verdad? Digamos, las municipalidades pueden ser fiscalizadas por la Contraloría General de Cuentas si no hay algo que así lo limite. Es que, digamos, el ámbito de la autonomía no quiere decir de que ellos no van a poder o no pueden ser sus actos revisados. Definitivamente a todos y cada uno de las entidades del Estado, porque el Estado sigue siendo uno. Que las funciones sean, en este caso, definitivamente que algunos tengan su autonomía, que algunas entidades tengan autonomía, como la Universidad de San Carlos, como nos identifica acá la compañera, eso no quiere decir de que se les va a eximir de una fiscalización. Al contrario, todo dinero que se recibe del Estado debe de ser fiscalizado y debe de ser contabilizado. Y es ahí el ámbito a través del cual la Contraloría General de Cuentas va a ejercer estas acciones. Bueno, la Contraloría establece acá, tiene un departamento que tiene expertos para infraestructura. Lo malo es que supervisan a discreción. Bueno, sí, ahí son definitivamente, ¿verdad? Todas las entidades deben de ser fiscalizadas y este es un marco lógico a través del cual debe de llevarse a cabo el mismo. Bueno, amigos, les voy a solicitar un minutito y ya vuelvo con ustedes para identificar la organización administrativa en Guatemala. Ya los veo. Bueno, continuando entonces, la organización administrativa del Estado se integra de la siguiente manera. Primero, los organismos o poderes que ya hemos identificado, que es el organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Luego identificamos las tipologías de la administración. Primero, la administración nacional, que establece que es un conjunto de organismos, dependencias o funcionarios que actúan en alguna forma bajo la suprema autoridad definitivamente del presidente de la República. Esta administración está integrada por el presidente y los ministros de Estado. Luego identificamos el ámbito de la administración local, que son entidades descentralizadas dotadas de autonomía. Luego identificamos la administración territorial, que es el conjunto de departamentos, municipios y regiones. Bueno, las bases constitucionales. Las bases constitucionales, por su cuenta, nos establecen
un aspecto importante. Primero, la nación definitivamente es el pueblo con tradiciones, fines, propósitos comunes e implica además un sentimiento de unidad. El poder público que asume dos orientaciones, el poder político y el poder económico, que se centralizan definitivamente en la forma a través del cual, y si recordamos en la Constitución Política de la República, el poder público ya lo hemos identificado, que el poder va a derivar del pueblo. Luego identificamos el ámbito del gobierno, la doble calidad del presidente, porque definitivamente en este caso el presidente adquiere esa calidad de jefe de Estado y definitivamente de la suprema autoridad administrativa. La ley definitivamente es importante, ¿verdad? Porque la organización administrativa en su totalidad debe estar prevista, expresa y taxativamente en la ley o en la norma constitucional, y cada uno de sus elementos debe ser reglamentado o desarrollado por una ley orgánica. La ley definitivamente es un aspecto a través del cual debemos de comprender de que existe este enfoque vinculante, específicamente tomando en consideración que en la ley es donde se van a enmarcar todas y cada una de estas funciones, y por lo tanto ya lo hemos identificado que el imperio de la ley se extiende a todas las personas que habitan en la República, pero principalmente el artículo 154 constitucional, que bien nos establece que el imperio de la ley se extiende, 154, que establece que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Luego identificamos la descentralización, desconcentración y delegación, que es una técnica para hacer gobierno apoyada en la desconcentración y en la delegación. ¿Por qué es importante este ámbito? Porque definitivamente, si solo el presidente, digamos, si solo él mismo tuviera en su control todo el ámbito administrativo, sería un poco complejo para él cumplir con sus funciones o cumplir con las finalidades propias del Estado. Por lo tanto, esto motiva y conlleva a que efectivamente deban, en este caso, delegarse, ¿verdad?, las funciones en cada uno de los distintos ministros, porque cada uno de ellos entonces ya va a tener una forma de administrar específica sobre un ámbito y que en su conjunto van a obtener o van a pretender la realización del bien común. Bueno, luego identificamos la organización territorial, y el territorio de Guatemala ya lo hemos identificado, que se encuentra dividido en departamentos y estos departamentos que también se dividen en municipios. Esto, bien, ya lo habíamos identificado específicamente en la Constitución Política de la República, cuál era la forma a través del cual pues queda el Estado debidamente dividido, ¿verdad? Específicamente, lo anteriormente dicho se encuentra regulado en el artículo 224 constitucional. Y con esto, entonces, distinguidos y apreciados amigos, estamos dando por terminada una semana más de nuestras respectivas clases. Espero a bien, definitivamente, pues, haberles podido explicar ampliamente el ámbito, ¿verdad?, a través del cual se aplica e impera el derecho administrativo. Esta es nuestra última clase previo a nuestro examen parcial. Por lo tanto, si la otra semana tenemos clases, hacerles referencia que ya la clase que veamos la siguiente semana no entra en su evaluación. Bueno, distinguidos y apreciados compañeros, tengan todos y cada uno de ustedes la mejor de las tardes. Cuídense mucho, éxitos, bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Y recuerden, pues, definitivamente que la Universidad Rural de Guatemala cada vez pues hace los esfuerzos amplios para que ustedes puedan tener de mejor manera la modulación de su información. Y en el ámbito, ¿verdad?, en el ámbito académico, agradecerles a los compañeros que han estado aportando en el curso, que ahí constantemente han estado apoyándonos, y desde ya pues hacerles referencia, y como siempre se los he dicho, la Universidad Rural somos nosotros, Universidad Rural somos todos.
Éxitos, bendiciones, cuídense mucho, tengan la mejor de las tardes. Hasta la próxima.